hemos hablado de muchas cosas, Fernando, y hay un tema que yo sé que a vos no te gusta tocarlo mucho, pero a veces es obligante, que es la situación de Venezuela, ¿verdad? Cómo se ha convertido en un problema que regional, no sé, es decir, tengo la impresión personal de que del lado gubernamental hay poco talento y poca creatividad, en el sentido de pensar cómo hay que hacer el diálogo, hay que hacer esto, pero no ponen ninguna circunstancia hacia adelante como para que efectivamente pueda haber una unificación en el país. Yo no sé, a mí me tiene de veras angustiado porque eso va a terminar muy mal, ya no me cabe la menor duda. Es decir, a mí me tiene preocupado, angustiado, si se quiere. Yo tengo muy buenos amigos allá y no bueno, sé ni... Pero sí. yo para examinar esa situación, yo eludiría cualquier pensamiento de aquellas personas que son amigos eventualmente. Sí. Porque de esa manera uno no podría... Se radicaliza. Intentar, no lograr, porque sería muy pretencioso decir que uno lo logra, intentar alguna objetividad en estas cosas. En primer lugar, vos dijiste que es un conflicto, que es un asunto regional. Bueno, yo digo, es regional artificialmente, porque es un asunto de los venezolanos, y ahí se está metiendo todo el mundo, incluso unos impresentables, corruptos como el presidente de México. O como el gobierno de Honduras. ¿Qué va a decir el gobierno de Honduras que matan? De acuerdo. Entonces regional no es, sino es porque yo creo que muchos gobernantes de América, y tal vez del mundo, han encontrado ahí una posibilidad de desviar la atención de sus opiniones públicas hacia Venezuela, para evitar que la gente se concentre en las barbaridades que ellos están haciendo. Macri, el indecente de Brasil y Honduras, México, Honduras. Bueno, entonces, para empezar por ahí. Ahora, pero la realidad es que del otro lado solo ponen problemas graves de por medio, es decir, pero ahora la otra parte es que ese es el punto. Yo noto en la prensa la costarricense, una unanimidad indecente alrededor del tema de Venezuela, que para mí es un síntoma de que que en la prensa costarricense la mayor parte de los periodistas están actuando a ver cómo de arriba qué orden viene. En España, estaba viendo en España que toda la prensa española cogió un incidente de terrorismo. Es un incidente de terrorismo. Terrorismo que sería condenado por cualquiera de nosotros en cualquier otro país del mundo. Un atentado con explosivos contra unos motociclistas de la Guardia Nacional. Sí, claro. Sí, se ve. Entonces la prensa española lo presenta como uno de los actos del gobierno para reprimir. Toda. Pero ¿cómo fue? Así fue. Pues se ve, y la oposición reconoce que fue una bomba de ellos. Pero te estoy diciendo, objetivamente, la prensa española íntegra lo presentó así. Eso entonces me parece que es una orquestación. Y yo casi estoy cada día más convencido de que ahí están preparando una intervención militar colombiano-estadounidense en Venezuela. Y si eso ocurre, ojalá que no ocurra, porque vamos a ver, lo peor es ser el profeta de la catástrofe, pero yo siento que por ahí andan las cosas, aparte de que, bueno, sí debería haber en Venezuela vamos a ver, en Costa Rica no se consigue un consenso para discutir una pinche cuestión financiera. Entonces queremos que sean unos angelitos en Venezuela, oposición y gobierno, que se sienten vestiditos con arpa y babero. No, pero es decir, pongamos las cosas en su sitio. Yo estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos tuyos, pero simplemente del lado gubernamental todos los días toman una medida como para agravar más el asunto. Entonces uno no entiende qué es lo que está pasando. Pero una pregunta que he visto hecha y que nadie ha contestado, y en la prensa costarricense nadie la ha planteado.
Ajá. Existe un corte de clase de los que están atacando al gobierno en la calle con explosivos y con armas y con atentados. ¿Cómo Existe. corte de No, clase? pregunto. Perdón, no porque sé. los pobres de Venezuela están haciendo eso. No sé. Ah, bueno, no, es Perdón, pero es que cuando vos lees las encuestas, es decir, un 80% está contra el gobierno. No es y eso cierto. se vio cómo se vio en las elecciones. No, en las elecciones no se ha podido saber porque, ves, que es lo que yo digo, yo no caigo en la trampa de propaganda de ninguno de los bandos. Sí, pero cuando las elecciones de diciembre... Esas bueno. elecciones ocurrieron y se dio un bueno. conflicto de poderes inmediato. Sí, claro. Bueno, obviamente que está mal y todo lo que sea, pero lo que pasa es esto, y hay que recordarlo. Esa asamblea llegó y declaró el designio específico de destituir a Maduro. ¿Fue así o no fue así? Sí, de bueno, acuerdo, entonces, de acuerdo. Vamos a ver, la Asamblea Legislativa de Costa Rica declara que se planta y va a destituir a Luis Guillermo Solís como de lugar. ¿Eso qué es? No, de acuerdo, bueno, entonces, de acuerdo. Yo lo que digo es que estás viendo solo un lado. No estoy viendo solo un lado. Lo Fíjate, que pasa es que... por ejemplo, esta, ¿cómo se llama? Asamblea Constituyente. No es que uno dijera, ni que nadie dijera, es que hubo un fraude descarado. ¿Sí? Pero, ¿Cómo lo sabes? Porque los mismos creadores de... No. ¿Cómo que no? Eso es parte, es que el problema que yo creo que está dándose aquí Óyeme, es que... perdón, Fernando. La propaganda... Uno veía en las calles, Fox tenía gente ahí mostrando las filas y uno no veía una gran cantidad. Yo no sé qué fue lo que viste vos, porque lo que yo vi era una cosa normal. El problema está en que hay un barraje de propaganda. Pues claro, de la prensa norteamericana, una gran parte de la prensa europea y la prensa costarricense, que me parece indecente. Yo lo digo abiertamente, me parece que como que de veras se ocurrió, todo el mundo vio en América, en algunos países, la oportunidad de decir, bueno, ahora todo el mundo aquí me puede joder. Temer, por ejemplo. No estoy diciendo que yo no estoy defendiendo a Temer. Pero entonces yo lo que digo es que debería haber, y no la hay, porque nadie puede ser lo suficientemente informado como para saber qué realidad hay detrás de esas acusaciones y contraacusaciones que se dan, y que entonces es muy fácil, y digo yo, es lo que me parece que es funesto, que se coja todo lo que dice un bando y es verdad, y lo que dice el otro es mentira. Y entonces así no se llega a ninguna parte. Yo no pienso así. Pero es más, yo he dicho, perdón. Me estás diciendo que hubo fraude. ¿Cómo? Eso surgió como una presión para que se dijera que había fraude. Ya no se puede creer en ninguno de los dos lados desde ese punto de vista. No sé. Y entonces, bueno... Perdón. No voy a decir que la votación que hizo la oposición, improvisada, sí. y que quemaron las papeletas, era creíble. ¿Cuál que quemaron las papeletas? La votación que hizo la oposición. Sí, claro. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No hubo manera de comprobar si había sido limpia o no. Bueno, no sé. Es que yo no le seguí por eso. Yo no le seguí yo sé que hubo una serie de expresidentes viendo y actuando. Pasaron algunas escenas de multitud de gente, pero nada más. Yo ahí soy ajeno a la parte interna de las cosas. Yo no estoy juzgando si una cosa fue buena y otra cosa fue mala. La Constitución de Venezuela, ese que andan así todo el tiempo, Maduro y todos ellos, que ahora la van a cambiar, porque la van a modificar. Dicen que no tanto, pero bueno, para eso se convocó la constituyente, si no tendría sentido. La constituyente no podía convocarse como la convocó Maduro. La constituyente, dice la Constitución, que tiene que haber primero una consulta popular, y que como se hizo la primera vez, y que esa manifestación popular sea la que resuelve si hay o no hay. Sin embargo, se brincaron todo eso y les viene fuego. Eso puede ser por eso, cierto. sí, hacen una serie de pero pasos. Pero voy a hacer una pregunta que a ver, la podemos ventilar luego con más cuidado. En Costa Rica rige una constitución. Sí. Todos la conocemos. Sí, claro. Fue promulgada en 1949. Sí.
cuando se la promulgó una asamblea constituyente Sí, que se eligió. sí, claro. En esa asamblea, en esa elección no pudieron participar una gran cantidad de dirigentes políticos costarricenses porque estaba prohibido que participaran. ¿O no Sí, es así? el Partido Comunista. No, no, no. ¿Cuál? No, ni porque siquiera. hubo ¿cómo se llama? Un partido que se creó que se llamaba el Constitucional, que fue grandísimo. Y fue el que impidió que el proyecto de Figueres... No estoy hablando de eso. Ah, Eso es ¿de otra qué? historia. Entonces no sé. Estoy hablando de la forma como fue elegida la constituyente. Te voy Sí, a contar claro. dos cosas. Primero, en las elecciones de 1948, todos lo sabemos, que lo que provocó la guerra civil fue el desconocimiento de la elección de Otilio Late. Así es. Nadie discutió la elección de diputados, ¿o sí? ¿Cómo? No te entiendo. ¿Cómo nadie discutió? Perdón. En el Sí, 48, lo que febrero, se va a provocó elecciones y la se vota para revolución. diputados y para Sí, presidente. sí, claro. Y municipios, yo creo. Sí, todo. Muy bien. El gobierno desconoce la elección de Otilio Late. Sí. Y déjame que te explique lo que pasó en Panamá después, porque es muy importante recordarlo. Ajá. Resulta que viene el proceso cívico-militar, como quieran que lo llamen, de la guerra civil, lo que llamamos guerra civil y algunos lo llaman revolución. ¿Vos cómo le llamarías? No, llamar la revolución es una babosada, porque la constitución que salió de ahí fue la misma que había. Ahora, resulta Fue una guerra civil. que el amigo Otilio Late fue ratificado como presidente. Sí. No se convocó a elecciones nuevas. No. Muy bien. Los electos diputados en esa elección, ¿qué pasó? ¿Se convocó a una elección de diputados? No, se Sí. convocó a la constituyente. Perdón, se convocó a la constituyente. Perdón, sí. No, claro. entonces se desconoció la elección de esos diputados. Sí, Ok. ok. Vea, ahí está eso, es un pecado Sí. fundacional de la Segunda República. Sí. Segunda Bueno, parte. Era un gobierno entrante por medio de las armas, que ganó una guerra, digámoslo así. De manera que Bueno, no, pero- ese periodo de facto podían haber hecho lo que les diera la gana y sin embargo... Entonces cuando Maduro hace lo que le da la gana, entonces es... Pero Maduro, ¿acaso es un gobierno de facto? Ustedes mismos dicen que se convirtió en un gobierno de facto, es No, una dictadura, que se ¿no? convirtió en una dictadura. Una dictadura no es un gobierno de facto, perdón. Pues puedes llamarlo así. Si es así, sí. Pero yo no estoy defendiendo a uno ni a otro, solo estoy diciéndote cómo usamos los mismos argumentos para justificar una cosa y para atacar otra. Y yo te voy a mencionar el caso de Panamá, porque en Panamá, cuando hubo elecciones y ganó Endara, Ujú. Noriega se hizo el sueco. sueco. Y entonces de ahí simplemente no, se desconoce la elección. Entonces viene la intervención norteamericana y los gobiernos latinoamericanos se niegan a reconocer a Endara porque había sido puesto por los americanos. Pero poco a poco se van dando cuenta de que no, que tenía sentido. Era igual que Otilio Late. Había ganado las elecciones y ahora el poder de facto, que eran los gringos, dijeron, bueno, este es el presidente que ustedes eligieron, aquí lo tienen. De modo que, si nosotros fuéramos a andar con muchos recovecos en esto, podríamos decir, la Constitución de Costa Rica, y el punto más importante que yo quería destacar es este. Hubo un sector importante de la intelectualidad, de la dirigencia política costarricense que fue excluida. Manuel Mora no podía ser miembro de la Constituyente. No, porque en ese momento se declaró... bueno, por eso. No, por eso no, era una violencia
una violencia No, de contra la acuerdo. ciudad. Ahora, Es una Carmen Lira, por revolución. ejemplo, Carmen Lira no podía haber sido constituyente, no Sí, pudo. no pudo, yo sé, pero Bueno, ¿qué me estás diciendo con todo eso? no, de ahí, no, Si no, yo lo que- sé, yo no lo estoy defendiendo. por eso- Fueron las circunstancias del momento en que sí, y Claro, lo pero- justificaban todo. Pero entonces con la ahora, revolución. ahora me vas a decir que la constituyente de Venezuela es espuria, la constituyente de Costa Rica lo era entonces. No, es que son muy diferentes, pero bueno. Bueno, no, son muy diferentes No, es porque ¿sabes ya, qué ya te estoy pasó. notando hoy? Primero, un antiyanquismo No, furibundo. no, antiyanquismo Claro, no, ¿por qué? Claro, no Porque sé. no, antiyanquismo no, porque cuando hablo de Estados Unidos en Panamá, ¿ocuparon o no ocuparon Panamá? Pues claro que Ah, sí. bueno, sí, lo No, ocuparon. claro. Y Ven. en Puerto Rico, en República Dominicana también. Yo estuve en Bueno, contra de eso. no, Bueno, pero por eso. Pero eso no quiere decir que todo hubiera estado mal. Es decir, la invasión a Panamá, claro que era indispensable votar a ese Bueno, sinvergüenza. yo no creo, vamos a ver, en eso estoy totalmente en desacuerdo. Para mí, que la ocupación ilegal de un país es una ocupación ilegal, Sí. cualquiera que sea. Sí, claro. Y mientras no, porque si no un día de estos Ortega ocupa Guanacaste y nosotros ¿qué podemos decir? Sí, sí, no, es que justamente estamos en esa. No se trata de Estados Unidos. A mí me parece que sí, que hay una mano. ¿Quién es el gobierno que está sancionando a tiro y parejo a cuanto político de cualquier país le cae mal? Eso no lo está haciendo la China, no lo está haciendo No, lo está Vietnam, haciendo no lo está Estados Unidos. Bueno, entonces Sí. es antiyanquismo decirlo. No, pero es que, perdón, pero es que las sanciones, por primera vez no hay una manifestación clara de Trump, que sería detestable. No, es la Secretaría de, ¿cómo se llama?, de Finanzas, o de cómo, que hacen investigaciones y actúan per se. Es decir, no es porque... pero entonces ese no es el gobierno, ese no es el gobierno de los Estados Unidos. Sí, es el gobierno, pero sí, pero tienen su división. Pero por no, favor, ¿cuántas cosas del presidente Trump le ha negado la Asamblea y las Cortes y todo? Y hay muchísimas, porque hay una división de poderes real. ¿En Estados Unidos? Sí, claro. Sí la la hay. Bueno, es que en ¿Vos todas viviste allá? ¿Cuánto tiempo viviste allá? No, vivir un año, pero... Bueno, yo viví casi 5 y yo veía, me tocaron varios presidentes y sí, se nota la división de poderes y la presión de cierta Hay una gente. expresión que vos usaste una vez, el poder está donde está el poder, ¿verdad? No yo, eso es de Nietzsche. Bueno, pero vos lo utilizabas con Así frecuencia. habló Zaratustra. No, yo no... El poder está donde En está el caso de poder, sí, Venezuela, en el caso de Venezuela, me parece a mí que simplemente la presión externa proveniente de gobiernos impresentables es inaceptable. ¿Qué me va a decir a mí Peña Nieto? No, yo sé. Corrupto, asqueroso. Pero, ¿qué me estás diciendo Bueno, a mí? entonces, Yo lo sé. entonces ahora me usan que México está contra Venezuela. Le han preguntado a todos los mexicanos. Paraguay, Uruguay. Paraguay. ¿Qué? No, pero, ¿Qué? pues, ¿Qué pasa con yo Paraguay? estoy hablando de la intervención extranjera en los asuntos internos de un país. Pero si Estamos sembrando un sistema. Perdón, entonces no hay que creer definitivamente en los planteamientos generales sobre derechos humanos ni nada de eso, porque es No, un... no es así. Pero no, cuando no, aparece no, un no. vamos a ver, cuando aparece un virrey como Almagro, que se hace el chancho con las barbaridades de Honduras, con los crímenes diarios que se cometen en México por parte del Estado, y pega alaridos con Venezuela, entonces parece que eso no funciona. Eso es lo que quiero decir. Y yo no estoy aceptando. Es decir, yo confieso que yo me he radicalizado y más coincido con ¿cómo se llama? Con nuestro compañero que conoce muy bien la situación de Venezuela y he estado hablando con él y ya se fue, ahora está en el exterior. Pero sí me he radicalizado pues porque no veo ningún movimiento inteligente
de verdad de parte del gobierno, sino que al revés ponen fichas y fichas y fichas y fichas para provocar eso que estás diciendo. Vos decís que es una intervención directa de Estados Unidos y Colombia. Yo no lo creo, sinceramente no lo creo. Puede ser que vos tengas la razón, no lo creo. Pero aparte de eso, sí estoy convencido de que hay una mayoría abrumadora en contra de Maduro. Abrumadora, convencido. Yo no tengo eso claro y preguntaba, la composición política de los grupos que están haciendo terrorismo de oposición, ¿cuál es? No me lo han dicho. Y terrorismo es lo que están haciendo. Perdón, ¿cómo comenzó ese terrorismo? Un momentito, devolvámonos un poquito. Las primeras manifestaciones fueron totalmente pacíficas y el enfrentamiento fue grotesco. Es decir, empezaron ya las cosas con las aguas, pero en una forma violentísima. Pues, entonces surgen unos muchachos, ¿verdad?, que sí, que se la juegan como en todas partes del mundo. Esos son los de la primera fila. Unos terroristas buenos, santos, que vienen del cielo. Yo no digo que son... no, es que... ¿Cómo? No sé. Es como cuando... es extraño eso. Hay una cosa que se llama el terrorismo. Sí, claro. Y el terrorismo... Y hay terrorismo de Estado también. Bueno, también. Y ve lo de México, y ve lo de Honduras. Sí. Entonces, yo no estoy... Entonces, ¿por qué la OEA no se mete en eso? No sé, yo no estoy... yo no metí la OEA para nada. Vos la sacaste del baúl de los recuerdos. Baúl de los recuerdos no, la OEA con Almagro a la cabeza está metida en el caso de Venezuela. Pero yo no estoy utilizando el pensamiento ni los recursos de Almagro para decirte mi opinión en absoluto. Absoluto. Pero es que vos estás muy radicalizado. No, claro. Radicalizado no. Yo solo pienso que debe haber un mano fuera de Venezuela para que los venezolanos resuelvan el problema. No lo resuelven. Que entonces se lo van a resolver los gringos con una invasión. Tampoco. Bueno, eso es lo que yo creo que están propiciando. Lo están pidiendo algunos líderes de la oposición. Lo que va a suceder es que va a haber una revolución, por eso han estado robando armas en los cuarteles, que hay una participación de la gendarmería y de la gente que está en el cuartel, porque había 1000 y pico de soldados y resulta que 10 entran, y cómo entraron y quién les autorizó y todo, y sacan una cantidad, 2 camiones llenos de armas. Estás hablando de la parte anecdótica del asunto. No, eso no es anecdótico. Porque es que cogen las anécdotas específicas y les convierten en la prueba de que algo va en cierta dirección. Yo estoy de acuerdo en que la situación es difícil, compleja, peligrosa y que exige un comportamiento razonable de mucha gente. Ajá. Pero si usted tiene a una gente que empieza a poner bombas, eso es terrorismo. Y aquí es donde... Perdón, Fernando, sí, pero eso lo provocó el Estado. Claro que sí. Apuesto que si ponen bombas en la Ciudad de México en protesta por el gobierno, decís que eso es terrorismo. ¿Cómo? Si ponen bombas en México en protesta por las barbaridades del gobierno o en Tegucigalpa, eso no es terrorismo. No, yo no digo que es terrorismo, digo, en México es hora de que Carajada se arregle. En total desacuerdo. ¿En total desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo con el terrorismo. Bueno, pues que no es terrorismo. Bueno, pero vos, ¿por qué eliminar la posibilidad del terrorismo de Estado? Las primeras manifestaciones... Mire, si fue el terrorismo de Estado, vamos a ver, aquí en Costa Rica hubo un ministro de Relaciones Exteriores que llegó cantando loas de un gobierno de Sudamérica que estaba tirando presos políticos desde helicópteros. ¿De qué? ¿Cantando loas de cuando Pinochet, cuando estaba la operación Cóndor. ¿Cuál era el ministro ese? No me acuerdo. El ministro de Relaciones Exteriores. ¿Quién era? No voy a decir el nombre ahora porque hace mucho tiempo. Volvió de Chile cantando loas al gobierno de Pinochet. No me acuerdo de eso, sinceramente. Todo el mundo se quedó quieto. Yo no me acuerdo de eso, sinceramente. Es muy fácil olvidarlo. Yo no olvido nada, simplemente no me acuerdo de eso, sinceramente. Yo te digo. Si es Gonzalo. Si es Gonzalo Facio. No. Bueno, entonces no sé quién. Bueno, apaguemos y vamos.